Buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro culto de este domingo 28 de junio del 2020. Vamos a dar inicio poniendo en manos de Dios este servicio que es para su honra y su gloria. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, queremos agradecerte mucho, Señor, la oportunidad que nos brindas de estar nuevamente aquí usando este medio para aprender de tu palabra, Señor. Padre, bendice este servicio, Señor, bendice esta primera parte, igualmente el mensaje que tú tienes preparado para nuestras vidas, Señor, que sea de edificación para nosotros y que nos dé sabiduría para ponerlo por obra en nuestras vidas, Señor. Muchas gracias, Padre, todo te lo pedimos y ponemos en tus benditas manos todo, en Cristo Jesús, amén. Bien, hermanos, vamos a continuar ahora, vamos ahora a alabar a nuestro Dios con una alabanza, la cual será el Salmo número 42. Salmo número 19. Son más que el oro y mucho más que oro.
es más que miel, la que destila del panal. Deseable el sol más que el oro y mucho más que oro afinado, y dulce es más que miel, la que destila del panal. Bien, hermanos, después de estas dos alabanzas, vamos ahora, hermanos, a hacer una lectura bíblica. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo número 13 y le voy a dar lectura y ustedes me siguen ahí en sus hogares con su vista. Bien, hermanos, vamos a dar inicio a esta lectura. Dice así la palabra de Dios. Salmo capítulo 13. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidas para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Amén. Dios bendiga su palabra. Vamos ahora a continuar alabando a nuestro Dios. Vamos ahora a alabarle con el canto La Roca Fiel. Bien, hermanos, después de este canto vamos ahora a entonar otro canto, el cual es Tu dulce amor. Dulce
esa mi vida se derramó para darme salvación. Tu Hijo fue el precio por mis pecados, su sangre es el sello de mi redención, y no tengo más que mi vida para dar, mi voluntad y lo que soy, ofrendas son en tu altar, y mi decisión es vivir solo para ti y responder a este amor que conquistó mi corazón. Conquistó mi corazón. Bien, hermanos, vamos ahora, después de esta serie de cantos, vamos ahora a dar lectura a la porción bíblica en la cual estará basado el mensaje de esta mañana, el cual está en Marcos capítulo 11, para leer los versículos del 27 al 33. Marcos 11, del 27 al 33. Bien, hermanos, vamos a dar inicio a esta lectura, y dice así la palabra de Dios. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme. Yo os diré, ¿con qué autoridad hago estas cosas? ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿para qué pues no le creísteis? ¿Por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían el pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Bien, hermanos, Dios bendiga su santa palabra. Así damos inicio al mensaje de Dios a través de nuestro hermano David Lueva. Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, muy buenos días. Estamos nuevamente aquí con ustedes. ¿Qué les parece si hacemos una oración para iniciar? Dios, te damos gracias por este tiempo que podemos seguir compartiendo tu palabra. Te pedimos que nos hables por medio de ella, transforme nuestras mentes y nuestros corazones y nos permita, Señor, vivir para ti. Aviva nuestros corazones en amor y devoción por ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, la predicación de esta mañana está titulada: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Entonces ya leímos el pasaje previamente, y nada más para explicarlo, el Señor Jesús está enseñando en el templo, ¿no? Él ya hizo su entrada triunfal, purificó el templo. Antes simbolizó con la maldición de la higuera lo que Jesús está haciendo. Ahora viene a enseñar al templo y, bueno, pues evidentemente este simbolismo contra quien lo está usando son aquellos quienes están cuestionando la autoridad de Jesús, estos líderes religiosos, pues que no están muy contentos con lo que Jesús está haciendo, mis hermanos. Y por eso debemos comenzar a reflexionar en este pasaje preguntándonos: ¿por qué los fariseos están tratando de poner en duda la autoridad de Jesús? Y me gusta mucho la respuesta de Jesús. Jesús contesta su respuesta: ¿por qué? ¿De dónde tienes esta autoridad tú? Jesús
no se sienta y empieza a explicarles, no, bueno, mira, Dios, yo soy el Hijo de Dios, Dios me envió, yo soy la palabra hecha carne. Jesús no viene a sentarse a explicarles. Jesús les contesta con una respuesta porque Jesús conoce la intención de sus corazones. Los fariseos no creen en la autoridad de Jesús o no aceptan la autoridad de Jesús no por una falta de conocimiento, no por una falta de evidencias. El problema de los fariseos no es una ignorancia intelectual, es la dureza de sus corazones, es una ignorancia moral. Su problema no es intelectual, no está en el razonamiento, sino en el corazón, mis hermanos. Y ellos están cuestionando esta autoridad, tienen este problema con Jesús, porque no les gusta lo que Jesús está enseñando. Cuando tú empiezas a enseñar la verdad de las Escrituras, enseñas una verdad absoluta, enseñas una verdad de blanco y negro. Para Jesús, en la vida cristiana no hay áreas grises, mis hermanos. Dios llama a lo bueno, bueno, y a lo malo lo llama malo, ¿sí? No hay cosas que son buenas a veces, no hay cosas que son malas según como me sienta. Las cosas a los ojos de Dios, a la perspectiva de Dios, siempre son objetivas y son absolutas. Entonces, cuando nosotros empezamos a compartir, a predicar las verdades absolutas de Dios, siempre vamos a encontrar personas que no están muy felices con eso. Una persona que quiere quedar bien con los demás, siempre va a hacer de la verdad algo subjetivo. Todos tienen la razón según su perspectiva, ¿sí? No hay verdad absoluta, todos tienen su propia verdad. No, tú no estás equivocado, simplemente estás bien desde tu propia perspectiva, desde tu punto de vista. Entonces, cuando una persona empieza a hacer eso, pues evidentemente se va a ganar la popularidad, porque a nadie nos gusta que nos digan que estamos mal, y mucho menos nos gusta que nos señalen nuestros propios pecados. Pero esa es una gran mentira, porque llega un momento en que las cosas que nosotros hacemos subjetivas, que las hacemos para la conveniencia personal de cada quien, van a chocar. Entonces Dios fundó la verdad de las cosas sobre una ley eterna y objetiva. Hermanos, la verdad no cambia según las circunstancias. La verdad se mantiene como verdad para siempre. Y pues evidentemente los fariseos no están muy contentos porque la verdad que está enseñando Jesús los pone a ellos como mentirosos, como hipócritas, y revela, hermanos, la vanidad y lo hueco que es la religión que ellos están viviendo. Por lo tanto, mis hermanos, ellos odian a Jesús porque Jesús está manifestando la hipocresía en la que viven. ¿Y sabes qué? Hoy en día la iglesia está creciendo a pasos agigantados esta filosofía que nosotros debemos ser amigos del mundo. Lo que Jesús hizo de decir la verdad con valor, con valentía, la iglesia está dejando de hacerlo, porque no quiere ofender, porque no quiere lastimar a los demás, porque no quiere perder popularidad, porque no quiere perder a la gente. Entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia se está haciendo amiga del mundo con el propósito de evitar lo que está pasando aquí. Evitar el confrontamiento con personas de corazones y de endurecidos y de entendimiento entenebrecido y de conciencias completamente insensibles. Pero Jesús, hermanos, Jesús está enfrentando las cosas con la verdad. Hoy en día nuestro cristianismo se está diluyendo bajo la idea de que tienes que amar a tu prójimo, por lo tanto no puedes decir algo que lo haga sentir rechazado o discriminado.
Tienes que aceptar todo, porque tienes que amar a los demás, aunque eso signifique pisotear la palabra de Dios. Y eso es una gran mentira, porque Proverbios 27:6 es muy claro al decirnos que fieles son las palabras del que ama y son dolorosas. Las palabras del que ama son fieles sus heridas. Duele muchas veces la verdad, pero es necesaria que nosotros la conozcamos y la compartamos. Así que, si tú eres de esas personas que prefiere guardar la verdad con el fin de evitar un conflicto, no estás amando a tu prójimo. En realidad lo estás aborreciendo, lo estás odiando. No hay peor odio hacia alguien que esconder la verdad de él. Cuando nosotros como cristianos dejamos de predicar la verdad, dejamos de compartir la verdad, ¿sabes qué estás haciendo? Estás dejando que el otro inconverso se vaya caminando con paz al infierno. Se vaya caminando confiando en que va a ir al cielo. No hay cosa más horrible que eso. Van seguros de que no tienen pecado, que no hay ira de Dios sobre sus cabezas. Están seguros de que no les espera un castigo eterno, porque muchas veces la iglesia calla con el fin de evitar un conflicto, evitar rechazo y evitar agresiones. Pero ¿sabes qué? Si al maestro le hicieron esto, tú no puedes esperar ser popular y ser amigos de todos. Al maestro lo rechazó y lo aborrece el mundo. ¿Qué te va a pasar a ti si eres su seguidor? Lo mismo. Si en tu familia, en tu trabajo, con tus amigos, en tu colonia, te desprecian y te aborrecen por lo que tú crees, es la respuesta más natural. Mira lo que dice el Evangelio de Juan. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hermanos, los fariseos están cuestionando la autoridad de Jesús porque odian la autoridad. Y odian la autoridad porque Jesús con autoridad les está mostrando su pecaminosidad. ¿Por qué la gente se burla de ti? ¿Por qué te dice aleluya? ¿Y por qué trata de menoscabar y de humillar tu fe? Porque odian la verdad, porque odian la luz. Por ahí escuché una vez a un predicador que dijo, hay una cosa que los ateos están seguros, que Dios no existe y que lo odian. Si los ateos realmente fueran ateos, realmente creyeran que Dios es imaginario, que Dios no existe, no lo odiarían. Y no harían tantas campañas para tratar de humillar y de desprestigiar la idea de Dios. Pero ¿sabes qué hacen? Viven en torno a la idea de Dios, buscando desprestigiar, desacreditar, convencer a los demás de que Dios no existe. Pero en su intento, en su afán y en su desprecio por la idea de Dios, solo demuestran que sí creen en Dios, pero que lo odian. Y que su intento de convencer a los demás que no creen en Dios es solo una evidencia de su desprecio y de su odio. ¿Y sabes por qué lo odian? Porque aman el pecado. Hermanos, y esta era la realidad de los fariseos. Los fariseos amaban la religiosidad, amaban la proyección del yo, amaban que los vieran en las plazas, amaban que los vieran con sus atuendos, se vestían de esta piedad falsa y externa, pero en su corazón odiaban a Dios. Ve lo que están haciendo con Jesús. Están tratando de menoscabar su autoridad.
Y es una pregunta que debemos hacernos nosotros también. Muchas veces nosotros venimos a la iglesia y nos llamamos orgullosamente bautistas. Y a veces nos gusta que nos vean con una Biblia bajo el brazo. Pero en nuestras casas, en lo secreto de nuestro hogar, la intimidad, hacemos cosas que muestran que en realidad aborrecemos a Dios. Por eso Juan dice que los hombres no vienen a la luz porque sus obras son malas y aborrecen la luz. Hermano, examina tu corazón. ¿Estás viviendo tu cristianismo como los fariseos, que aman la religiosidad, pero en lo profundo de su corazón aman cosas que Dios aborrece? Hermanos, es otra cosa muy común en nuestro cristianismo que está creciendo a pasos agigantados. Que nosotros decimos con nuestra boca que amamos a Dios, pero en lo profundo de nuestro corazón, con nuestras acciones, demostramos que en realidad anhelamos y abrazamos cosas que Dios aborrece, que desprecia, que le causan asco y completo rechazo. ¿Por qué? ¿Qué relación tiene el odio hacia Jesús y el cuestionamiento sobre su autoridad, hermanos? Es interesante que el evangelista Marcos, en los primeros capítulos, hecho es una porción muy grande porque empieza desde el capítulo 1 hasta por ahí del 8, empieza él a demostrar la autoridad de Jesús. ¿Te acuerdas? Empieza a sanar enfermos, da la vista a ciegos, hace que cojos puedan caminar, echa fuera demonios, alimenta a las multitudes, calma tormentas. Jesús está demostrando en diferentes esferas, en diferentes planos, la autoridad que Él tiene sobre toda la creación. Así que es interesante cómo a este punto, donde Jesús ha dejado claro que Él tiene autoridad y la gente le está diciendo a Jesús: Señor, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas señales si Dios no está con Él. Y sin embargo aparecen estos hombres que saben tanto, no solo de Jesús y su ministerio terrenal, sino de las Escrituras, y están cuestionando su autoridad. Hermanos, los fariseos tenían todas las evidencias que podían tener, como cualquier persona hoy en día, porque esta creación da testimonio que hay un Dios personal, verdadero, eterno y todopoderoso, y es la fuente de todo lo que existe. Pero ¿qué te dicen? Yo no he visto a Dios. El problema no es la falta de evidencia. El problema es que los fariseos estaban muertos espiritualmente. Y un muerto espiritualmente no puede ver las evidencias y después entregarse a Jesús. Necesita que el Espíritu Santo le dé vida para arrepentirse y para creer en el Señor. Y tristemente los fariseos están haciendo algo o hicieron algo que muchos cristianos o personas llamadas cristianos y no cristianos también están haciendo hoy en día. Estaban intentando hacer a Dios a su propia imagen. ¿Por qué cuestionan su autoridad después de sentir tanto odio y rechazo por Jesús? Le están diciendo: Jesús, tú no puedes ser Dios. Tú no puedes tener autoridad verdadera porque tú no te ajustas a mis preferencias. A mí no me gusta el tipo de Dios que eres. ¿Tú sabes qué? O cambias o simplemente no eres Dios. Yo decido quién es Dios y quién no. Yo decido quién tiene autoridad y quién no. Eso es lo que le están diciendo los fariseos. El cuestionamiento de los fariseos va en contra de todo tipo de razonamiento y evidencias acerca de Jesús.
su problema no es intelectual. La gente no rechaza a Jesús por falta de evidencias o de conocimiento, sino porque en su corazón no quieren sujetarse al Dios verdadero. Hermanos, ¿no lo estamos viendo hoy en día? Muchas personas que se llaman cristianos están empezando a llamar bueno lo que Dios llama malo. Se dicen que son seguidores de Jesús, pero empiezan a decir que Jesús era mujer, que era una mujer lesbiana además. Empiezan a decir que las relaciones entre el mismo sexo están bien, que la poligamia está bien, que el adulterio está bien, que puedes hacer toda clase de destrozos, que puedes hacer toda clase de inmundicia. Todo está bien, Dios es amor. Estas personas hacen lo mismo que los fariseos. Ese Dios de la Biblia no me gusta. Voy a hacer al Dios de la Biblia según mi preferencia, según mi imagen. Y tenemos que preguntarnos, ¿estamos haciendo lo mismo? ¿Estamos buscando a tal grado de no tener problemas y confrontamientos con los demás? ¿Que estamos moldeando a Dios al mundo y no presentándole al mundo la luz verdadera para que se amolden a su imagen? Ve lo que dice Juan 12, versículo 47 y 48. Porque muchos de estos llamados cristianos que intentan cambiar a Dios, cuando tú les presentas el Evangelio, cuando tú hablas sobre el pecado y sobre la ley de Dios, te dicen, ¿quién eres tú para juzgarme? ¿Sabes qué empiezan a hacer? Empiezan a cuestionar la autoridad con la que tú hablas. Empiezan a cuestionar la autoridad de las Escrituras, pero ve lo que dice Jesús. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Hasta ahí todo va muy bien, ¿verdad? Todo bonito, concordamos en eso. Pero Jesús sigue diciendo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ve cómo hay tanta gente que está llamando bueno a lo que Dios prohibió, lo que Él considera abominación contra su perfecta e infinita santidad. Y ellos dicen, no, tú no me puedes juzgar. Dios tiene que hacerse a mis preferencias, a mi idea de Dios, si no, ese Dios no es verdadero. Y tú no tienes por qué juzgarme. Pero hermanos, el juicio que nosotros hacemos es un juicio conforme a justicia. Y a la gente le gusta resaltar esos pasajes como, no juzgarás. Pero la Biblia enseña las dos cosas. No debemos hacer estas críticas destructivas como si fuéramos juez. Pero la Biblia también enseña que el hombre espiritual juzga todas las cosas. Y debemos tener un discernimiento sobre todo lo que hacemos y vivimos. ¿Y sabes qué? También Dios nos manda a confrontar el pecado del mundo, porque por eso somos luz. Y fue lo que Cristo estuvo haciendo en este pasaje, y los fariseos empezaron a cuestionar su autoridad porque no están dispuestos a arrepentirse. La gente hoy en día va a hacer lo mismo. Te va a decir, ¿quién eres tú para decirme esas cosas? No porque no sepan que tienes razón. El problema no es intelectual. El problema es moral. Hermanos, es lo que está pasando especialmente en nuestra sociedad occidental. Todo lo que Dios ha declarado, nuestra sociedad lo está diciendo mal. Si tú estás en contra de ellos, eres un intolerante, tienes fobia a todas sus ideologías. Pero hermanos, nuestra opinión no está basada en nuestra propia perspectiva.
nosotros opinamos como Dios opina. Nosotros basamos la autoridad de lo que hablamos y creemos, no en nuestra propia experiencia, no en nuestra propia sabiduría, sino en la palabra justa, santa, perfecta y eterna del Señor. Así que, y especialmente en estos tiempos, hermanos, se ve que no es muy lejano que como está avanzando toda esta ideología progresista, empecemos a ser perseguidos, ya no solo que se burlen de nosotros, sino que empecemos a tener problemas legales por creer lo que creemos. La gente va a cuestionar tu autoridad. El gobierno va a querer cuestionar tu autoridad y censurarte e invalidar lo que la palabra de Dios dice, así como lo hicieron los fariseos. ¿Y sabes por qué? Porque esa es la estrategia de Satanás. ¿Qué pasó en el huerto del Edén? ¿Quién cuestionó la autoridad de Dios? Esa idea no nació de Eva ni de Adán. Vino la serpiente a tentarlos, a decirles lo que Dios dice es falso. Dios no tiene autoridad verdadera. Hermanos, la autoridad con la que tú prediques o la autoridad de lo que tú crees no reside en tu desempeño como cristiano. O sea, tú no tienes autoridad porque eres un fiel cristiano, porque nunca pecas. Porque la realidad es que te vas a equivocar, no eres perfecto. Vas a fallarle a Dios tarde o temprano. Tu autoridad no reside en eso. La palabra de Dios sigue siendo verdadera y eterna por los siglos de los siglos, seas fiel o no seas fiel. Así que si tú has fallado, si tú caíste en pecado, sí, a lo mejor mucha gente va a aprovechar eso para burlarse de ti, pero no dejes de creer en la verdad absoluta de Dios, porque las verdades de Dios no dependen de tu vida. Tu vida depende de las verdades absolutas. Si la verdad de Dios dependiera de nuestro desempeño como cristianos, entonces nadie de nosotros podíamos predicar porque nosotros somos pecadores. Pero somos pecadores salvados por gracia para vivir en santidad y estamos en ese camino luchando para llegar a ser como Jesús. Entonces debes seguir creyendo, debes seguir compartiendo y defendiendo las verdades eternas del Señor. Hermanos, las opiniones de la gente cambian. La opinión de la ciencia cambia. La opinión del gobierno cambia. Todo en este mundo es cambiante, pero la palabra de Dios es eterna. Desde que Dios creó el mundo y mucho antes de que Dios creara el espacio y el tiempo, las verdades de Dios eran iguales como son hoy. Todo cambia excepto la verdad del Señor y por eso tiene autoridad. Él es la roca firme. Él es el cimiento firme sobre lo cual descansa nuestra fe y nuestra autoridad al hablar y por lo que creemos. Hermanos, en una ocasión, yo sé que has leído esta historia, llevaron a un cuadripléjico a Jesús en esta casa en Betania donde estaba. Y al estar tan llena, hicieron un agujero en el techo y lo bajaron por ahí. Y Jesús se maravilló de la fe de estos amigos que trajeron al cuadripléjico. Y le dijo Jesús de manera muy sabia, tus pecados te son perdonados. Pero los fariseos estaban ahí y empezaron a murmurar en sus corazones. Y Jesús hace una pregunta muy interesante acerca de su autoridad, porque los fariseos estaban diciendo, ¿quién se cree este? ¿Con qué autoridad viene a perdonar pecados? Eso solo lo puede hacer Dios. Y Jesús les dijo que es más fácil, que le diga que se pare
a ese cuadripléjico o que sus pecados le son perdonados. Para la mentalidad de los fariseos, y seguramente para la nuestra, es más fácil decir tus pecados te son perdonados que decirle levántate y anda. Paradójicamente no es así. Para que Jesús sanara a ese cuadripléjico, nada más tenía que decir la palabra y lo sanaría con poder. Pero para perdonar pecados, tuvo que venir a morir en una cruz, hermanos. Esa es la autoridad de Jesús sobre la muerte, sobre el pecado, sobre la creación, sobre los hombres, sobre lo moral, sobre lo físico, sobre lo espiritual, sobre lo terrenal, sobre lo eterno. Tenemos un Dios que es absolutamente soberano y tiene autoridad sobre todas las cosas. Todas las cosas están sujetas a Él, porque su Padre se las sujetó en su mano. Hermanos, vamos a empezar a vivir tiempos difíciles, pero la autoridad de Jesús no termina. La autoridad de Jesús no es circunstancial. Voy a invitar a que vayas a Mateo 28, versículo 18 al 20. Cuando tú ves que hay partes del mundo donde la iglesia es perseguida, donde hay cristianos que son quemados, iglesias que son destruidas, pastores encarcelados, gente que es expulsada por entregar su vida a Jesús. Mira lo que Jesús dice. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Toda autoridad, toda potestad, todo derecho a gobernar le ha sido dado al Hijo por el Padre. Tenemos a un Dios que tiene una autoridad sobre todo, tiene un poder para gobernar sobre todo. Su soberanía es sobre todo, y por eso nosotros podemos orar a Él, y por eso nosotros podemos estar confiados en lo que creemos, y por eso nosotros debemos seguir dando evidencia de nuestra fe a los demás. No debemos dejar de compartir. La autoridad de Jesús no radica en si suena muy lógico, si suena razonable, si suena muy intelectual o muy inteligente, sino que es verdad absoluta y no cambia. No ha cambiado durante los siglos y no cambiará, mis hermanos. Nosotros tenemos un firme cimiento. Así que si tú has fallado en tu vida cristiana por una mala actitud, por una mala decisión, has dado un mal testimonio, hermano, tu testimonio quizá pueda en algún sentido ser utilizado por los incrédulos para negar la autoridad de Jesús. Pero ni tus errores ni los míos, nuestro pecado no lastima la credibilidad de Dios. Nuestro pecado no es una evidencia de que Dios no es real. Al contrario, hermanos, nuestro pecado predica el Evangelio porque Cristo vino a morir por los pecadores. Así que si tú has tenido un gran error, si has pecado grandemente, no dejes que eso te desanime y te detenga de seguir compartiendo y de seguir confiando en Él. Al contrario, Jesús vino a morir por los pecadores y mi pecado es una evidencia de que el Evangelio es real y que el Dios del Evangelio es real también. Una vez, Martín Lutero dijo: Satanás viene e intenta desanimarme
y acusarme diciéndome que soy pecador. Pero cuando Él hace esto, en realidad me consuela mucho, porque Cristo murió por los pecadores. Hermanos, sí somos pecadores, pero somos pecadores salvados por gracia y el Señor nos está transformando para tener un corazón santo y puro como el suyo. Así que no dejes que tus errores te detengan. Y mira, quiero terminar con esto. Este sermón está titulado "Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas". ¿Por qué Jesús no se detuvo a predicarles, a enseñarles por qué tenía autoridad? Jesús conoce sus corazones. Sabe que no es falta de evidencia. Es un corazón muerto espiritualmente, completamente endurecido y esclavizado del pecado. Son hijos de Satanás. Pero ¿sabes qué? Jesús no está sediento de popularidad. Jesús no está dispuesto a dejar a un lado la verdad y a dejar de señalar el pecado y la hipocresía y la religiosidad de los fariseos con tal de hacerse de más amigos. Hermano, Jesús no está comprometido con la amistad y con quedar bien con todos. Está comprometido con su propia naturaleza santa y perfecta. ¿Y sabes qué? Jesús no va a comprometer la verdad para quedar bien con ellos. Ni tampoco va a llamar a lo malo bueno con tal de tener más seguidores. En la vida cristiana no importa la cantidad o el tamaño de una iglesia, sino la fidelidad y la calidad de esa iglesia. Puede haber iglesias muy grandes, pero el Señor no está ahí si ellos no predican las verdades absolutas de la palabra de Dios. Hermano, puede ser que no seamos muy populares, que no seamos la mayoría, que seamos el objeto de burla de las personas muchas veces, de su odio, de su rechazo. Pero Jesús les dijo: yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Y eso nos pone en evidencia, hermanos, que no estamos aquí porque somos mejores. Porque así como estas personas quisieron atacar la autoridad de Dios y pusieron en tela de juicio la autoridad de Dios, también nosotros lo hemos hecho. Y Jesús pudo habernos juzgado de esta manera, pero tuvo misericordia de nosotros. Jesús ha sido fiel en salvarnos. Hermanos, nosotros también busquemos serle fieles a Él, en vivir para este Dios que se ha revelado a sí mismo, para que nosotros lo conozcamos y lo disfrutemos. Vamos a orar para terminar. Dios, te damos gracias por tu palabra y te rogamos, Dios, que nos ayudes a serte fiel a ti. A veces nos podemos sentir desanimados por lo que pasa en este mundo, pero este mundo cambia, Señor. Pero tu palabra no pasará jamás. Señor, tú eres el Dios eterno y tus verdades permanecen para siempre. Nosotros queremos permanecer en ti para siempre también. En el nombre de Cristo Jesús oramos.